Hola, buenas tardes. Soy la profesora Bárbara Rodríguez, profesora de la asignatura de Educación Ciudadana, y en esta oportunidad traigo este video para poder explicarles los conceptos de representación y participación política, o es decir, cómo los ciudadanos ejercen sus derechos y sus deberes. Partimos por el primer contenido, que es la representación y la participación electoral. Chile tiene un sistema democrático representativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder reside en la nación, es decir, nosotros. Pero no podemos estar siempre nosotros gobernando porque somos muchos. Por lo tanto, delegamos este poder en autoridades o representantes que van a actuar a nombre de nosotros los ciudadanos. Este proceso de delegar el poder o de entregar nuestra representación se hace a través de elecciones libres, periódicas e informadas. De esta manera tenemos tres tipos de procesos eleccionarios: las elecciones presidenciales, las elecciones parlamentarias y las elecciones municipales. Vamos con la primera de ellas. Las elecciones presidenciales se realizan cada 4 años. En este tipo de elecciones, el candidato que obtiene una mayoría absoluta es el candidato que triunfa. Este sistema se le conoce como un sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta. Para poder ganar, el candidato debe tener más del 50% de los votos o el 50% más 1. Veamos un ejemplo. En las últimas elecciones presidenciales realizadas en el año 2017, se presentaron 8 candidatos. Estos 8 candidatos era muy poco probable que uno de ellos resultara triunfador en primera vuelta, porque estadísticamente la cantidad de votantes iba a ser imposible que pudiese una sola persona concentrar más del 50% de los votos. Este es un caso muy poco probable, ya que debe ser muy popular la persona o el candidato para poder ser electo de forma inmediata en primera vuelta. Por eso es que se debe realizar una segunda vuelta. Y en este caso, quienes van a segunda vuelta son los 2 candidatos con mayor cantidad de votos. En el año 2017 fue el candidato Sebastián Piñera con un 36,64% de los votos y el candidato Alejandro Guillé con un 22,70% de los votos, quienes fueron los que pasaron a segunda vuelta. De esta manera se vuelven a repetir las elecciones, pero esta vez con 2 candidatos. En esta votación, el candidato Piñera obtuvo un 54,62%, mientras que el candidato Guillé un 45,38%. ¿Quién resultó ganador? El candidato Piñera, ya que él obtuvo más del 50% de los votos, es decir, más de la mitad de los votos más un voto extra. Sin embargo, acá tenemos que acotar una situación o un fenómeno problemático que se ha dado con mucha fuerza en los últimos años en nuestro país, que es la baja participación electoral. Si sumamos los porcentajes de los votos que obtuvo cada candidato, el candidato Piñera y el candidato Guillé, no alcanzamos a ser los 8 millones de votantes, cuando en nuestro país están habilitados para votar más de 13 millones de personas. ¿Cuál es el problema de esto? Es que se pierde legitimidad al momento de escoger un candidato, ya que este candidato no es tan representativo de la sociedad, ya que solo un porcentaje reducido fue el que realmente acudió a votar, quedando fuera de este proceso
una parte considerable de personas con opiniones diferentes que quizá no van a ser representadas por el candidato ganador. Al mismo tiempo, se puede producir una crisis de legitimidad política, ya que esta persona que resultó electa no es validada por todos los ciudadanos como una persona idónea para poder ser el presidente de nuestro país, ya que no obtuvo la cantidad de votos o no fue electo por la mayoría de la población, sino que por la mayoría de los que realmente fueron a votar. El segundo tipo de elecciones son las elecciones parlamentarias. En este tipo de elecciones escogemos a los representantes del Congreso. Se escogen a 155 diputados y a 50 senadores. Para escoger a los diputados, el país se divide en distritos que están asociados a las regiones, y para escoger a los senadores se divide el país en circunscripciones, también asociadas a las regiones. Los diputados se escogen cada 4 años, mientras que los senadores cada 8 años. Este tipo de elecciones se realiza en conjunto con las elecciones presidenciales. Para poder escoger a los ganadores, se implementó un sistema proporcional o un sistema matemático, que es un poquito complejo de comprender, que lo vamos a tratar de caracterizar a partir del siguiente video. Este domingo debuta el sistema que sustituye al binominal por uno proporcional e inclusivo, y que en teoría busca fortalecer la representatividad en el Congreso. La nueva ley aumenta a los diputados de 120 a 155, disminuyendo a la vez de 60 a 28 los distritos. En el Senado, estos pasan de 38 a 50 y se establece una sola circunscripción senatorial por región. Ahora se busca sumar más parlamentarios en regiones. Así, por ejemplo, 9 de los 12 senadores adicionales elegidos serán para estas regiones. Las mujeres ganan en esta pasada, ya que los partidos deben llevar al menos un 40% de candidatas. Los independientes son electos con un menor porcentaje de votos según el distrito y circunscripción. Tras casi 30 años y luego de amargarle la vida a muchos candidatos, el binominal pasa a mejor vida. Si con el antiguo sistema se elegían 2 candidatos en una lista, hoy ese número varía de 2 hasta 8. Para entenderlo, al menos un doctorado en Harvard. La ecuación se resuelve así: orden de mayor a menor según la votación obtenida. Luego se dividen los votos de cada lista, partido y candidato por el número de postulantes que compiten en el distrito o circunscripción. El resultado de esta división se lista en orden decreciente, considerando el número de candidatos que se eligen en esa zona. Así que ya lo sabe, pon calculadora en mano este domingo para saber cómo le fue a su candidato. De esta manera, este sistema proporcional busca que la ciudadanía, que es tan diversa, se sienta representada en el Congreso Nacional. En nuestra región tenemos 2 distritos: el Distrito 6, al cual pertenecen las comunas de Nogales, La Calera, Quillota, La Cruz y Huelas, que es un distrito que está compuesto por 8 diputados, y estos 8 diputados responden a nuestros intereses. También tenemos el distrito número 7, también compuesto por 8 diputados. Estos 8 diputados representan principalmente a las comunas que se encuentran asociadas al lado más costero de la región. Por último, para escoger los senadores, tenemos la circunscripción número 6, que es la que nos representa a nosotros, y estos son nuestros senadores.
En esta circunscripción se escogen a 5 senadores. Por último tenemos las elecciones municipales. En las elecciones municipales vamos a tener un proceso que permite escoger a un alcalde y a una cantidad determinada de concejales de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay en la comuna. Los alcaldes se escogen a través de un sistema de mayoría simple, es decir, gana el candidato que tiene más votos. En cambio, los concejales, para asegurar que sean representativos de la ciudadanía, se escogen a través del mismo método que los diputados y senadores, que es el método Tejón. La comuna de Nogales tiene como máxima autoridad a la alcaldesa señorita Margarita Osorio, y estos son los concejales que componen el Consejo Municipal, quien colabora directamente y estrechamente con la alcaldesa en el gobierno de la comuna. Estas formas de participar a través de las elecciones nos hablan de una participación de tipo electoral, donde nosotros utilizamos el voto para poder ser parte del ámbito político de nuestro país. Pero también existen otras formas de participación. Hay formas de participación política que son tradicionales. Por ejemplo, participar en sindicatos de trabajadores donde luchan por intereses comunes frente a los empleadores o frente a los empresarios. Participar en partidos políticos, quienes son los que canalizan las demandas de la ciudadanía, y a partir de ellos se pueden también llegar a establecer candidatos para futuras elecciones de distinto tipo. También afiliándose o donando a alguna fundación, algún tipo de movimiento o algún tipo de organización que tenga una connotación política. Este tipo de participación es muy buscada también por empresarios que buscan asociarse a intereses que les permitan mantener un ritmo económico clave en nuestra economía. Por último, vamos a tener aquellas instancias donde nosotros podemos expresar nuestra opinión. Por ejemplo, a través de levantar propuestas ante las autoridades comunales, las autoridades parlamentarias y las autoridades presidenciales. ¿Cómo levantar propuestas? Comunicándonos con nuestras autoridades de forma directa. Por ejemplo, podemos comunicarnos con los alcaldes, con los concejales. También podemos comunicarnos con los parlamentarios de nuestra región, e incluso podemos enviar cartas al presidente de la República para dar a conocer nuestros intereses, nuestras percepciones y nuestras opiniones. También tenemos las formas de participación no tradicionales. Acá vamos a tener las instancias de consejos consultivos que utilizan distintas organizaciones, servicios públicos, también las municipalidades, y que ponen en contacto a la ciudadanía con la toma de decisiones en estas organizaciones o en estas instancias de participación. Tenemos los presupuestos participativos. Esta es una instancia muy importante para las distintas organizaciones. Las organizaciones, fundaciones, personas levantan proyectos o propuestas, las cuales son presentadas a los municipios. Los municipios las seleccionan y luego de esto se formalizan los proyectos. Los ciudadanos tienen que votar por cuáles proyectos son importantes para la comuna, y después de eso los municipios la implementan para poder generar proyectos que sean un aporte al bienestar común dentro de un territorio comunal. También tenemos los nuevos movimientos sociales, por ejemplo, movimientos estudiantiles o movimientos como No Más AFP, que es un movimiento que busca un cambio en el sistema de pensiones. Por último, tenemos el uso de las redes sociales como un medio de expresión. Twitter, por ejemplo, ha permitido levantar a personas que se transforman realmente en líderes de opinión,
o incluso utilizar las redes sociales como Facebook o Instagram para difundir información o convocar a distintas instancias de participación como son las marchas. Para terminar, vamos a resumir lo que nosotros hemos trabajado a contar de esta presentación. Hemos visto que la representación política es fundamental, porque a partir de esta instancia nosotros escogemos a quienes nos van a representar. Para poder escoger a nuestros representantes debemos participar electoralmente a través de los procesos eleccionarios que pueden ser presidenciales, municipales y parlamentarios. Pero también tenemos que la participación no solamente es de tipo electoral. Hay otras formas de participación política que son importantes en el mundo que nos conlleva convivir como una comunidad donde existen individuos que son sujetos políticos de por sí.